Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero tienes digno de abrir el trono de tu bendición. Tú solo, tú que hiciste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día en que nos tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. En una espera de Inmaculada Concepción. Pues vamos a empezar ya donde lo habíamos dejado el lunes pasado. Y primero que nada, no hay que recordar que el día de la Inmaculada Concepción, que es el próximo lunes, es fiesta. Entonces eso no hay ni que recordarlo. Sin embargo, a la semana siguiente, el lunes 15, sí hay clase. Y ese día tenemos clase especial. Veremos Adviento, Navidad y, si Dios quiere, la Lavarnis, para que vayamos alternando y no os canséis de una sola voz. Entonces, así entre todos echamos una mano y tenemos que tener siempre esta certeza interna. No somos personas aisladas, que está bien, cada uno y se envía la cena, como dicen en mi pueblo. Pero que no sintáis ningún tipo de nada, porque la de Orenga, la de Luis, la de Adolfo, la de quien sea. ¿Por qué? Pues servicio a nuestro Señor en la difusión de la palabra. Y se acabó. Y cada uno lo haremos de la mejor manera que Dios lo dé a entender y ya está. Os decía ahora, porque lo acabo de comentar aquí con... no me acuerdo de tú, que hay un tiempo precioso para resolver dudas de un día para otro en ese cuarto de hora que queda de que termina la misa y empieza la clase. O sea, si habitualmente terminamos a menos cuarto la Eucaristía, pues en punto, habitualmente a las 7 empezamos. Pues ese cuarto de hora tenéis ahí, apuntaros la duda, la observación que os parezca más niña. A veces son tonterías, ¿no? Pero uno se ha quedado con la duda, pues hay que resolverlo, ¿vale? Entonces tened como ese tiempo que todos los días antes de empezar la clase tenemos ahí un cuarto de hora para esas cositas, ¿vale? Entonces, como sabéis, estamos viendo el Evangelio de San Juan y habíamos llegado al capítulo 4 y este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo que había dado el padre Jacob a su hijo José, y que os decía que tiene importancia el tema de la tradición. ¿Por qué? Pues porque en el Génesis sabemos la donación de Jacob a su hijo José, pero no sabemos ni si era un pozo, si era una fuente, si era un huerto o qué era. Esto, y lo da todo el mundo por sabido ahora en la época en que escribe San Juan, todos sabían que era el pozo de Jacob. Luego, ¿por qué lo saben? Porque ha venido diciéndose de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, ¿no? Y creo que nos hemos quedado por aquí más o menos. Leo yo para que cojamos el hilo. Porque Jesucristo da en la diana cuando le dice a la mujer samaritana: bien dices en eso de que no tienes marido, pero 5 has tenido, tal y cual, ven con tu marido y te lo cuento. Y aquella mujer que se sabe descubierta
empieza a llevar la conversación por otro lado. Ahí nos habíamos quedado otro día. Y leo yo, que es el 4:19-22. Dícele la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judíos. No cabe duda de que Jesús, antes o después de aclarar en este aspecto que los judíos tenían razón, pero ya en tiempos mesiánicos el culto, o dicho de otra manera, desde que llegó el Mesías, el culto no será ya aquí o allá o en ese monte o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Ese va a ser el templo. Mejor leed 4:23-24. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, el papel de Israel en cuanto a salvación ha terminado, pero no niega el papel que tuvo, aunque los samaritanos viviesen por tierras del padre Jacob y conservasen el Pentateuco. Y decía que antes de aclarar a la samaritana lo que le preguntaba, algo más sobre su vida, debió decirla, a juzgar por las palabras del final, en que acabará diciendo a sus vecinos: me ha dicho todo cuanto he hecho. Y aquí hay algo digno de meditar. Jesús, que oculta por aquel entonces ser el Mesías o el Cristo, revela de manera explícita que el Mesías, bien es verdad que no está en Judea, no es Samaria. Dícele la mujer, 25 y 26. La mujer le dijo: sé que vendrá el Mesías. Cuando Él venga, nos lo aclarará todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Palabra de Dios. ¿Venía en la Biblia eso de que yo soy el Mesías? ¿Lo habíamos deducido? ¿O lo dice él explícitamente a una mujer que no es judía de Judea? Es samaritana, aunque de origen fuera judía, ¿no? Y más aún, emplea el primer solemne yo soy, recogido por San Juan y que comentamos en la introducción. Incluso no está aquí la persona que me hizo la pregunta, pero estaba muy inquieta por el nombre de Jehová, de Yahvé, que los testigos de Jehová, que los testigos de no sé qué, y empleé pues casi un lunes entero en explicar el nombre de Dios. Y acababa concluyendo diciéndoos que no nos hagamos líos. Que Jehová es mentira. Es que Dios, el mismo Hijo de Dios, ya nos ha dado su nombre. No este que dio a Moisés en el Sinaí, sino cuando habléis con Dios, decid así: Padre nuestro. Ahí tenemos el nombre de Dios. Dios Padre como tal. Bien está conocer todo lo anterior, pero no que nos hagamos líos con los nombres, que si Yahvé, que si Adonai, que si Jehová, que si este es falso, que si este es cierto. Vale, todo eso nos conviene saberlo. Pero desechemos de nuestra cabeza esas minudencias, por así decirlo, para saber que Dios es Padre y que nos lo ha dicho el propio Cristo, el Hijo de Dios. La mujer, dejando el cántaro, que detalle de historicidad de San Juan, corrió a la ciudad y corrió como ansiosa de contar, olvidada del agua que había de buscar y cómo iría, que arrastró a otros. Sigue la narración diciendo, del 27 al 30. En aquel momento llegaron sus discípulos y se quedaron sorprendidos de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó:
¿qué es lo que deseas? ¿O qué estás hablando con ella? La mujer entonces dejó allí su cántaro, se fue a la ciudad y comienza a decir a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será este acaso el Cristo? Salieron de la ciudad y venían hacia él. Corriendo, ¿no? Sí. Y los discípulos estaban perplejos de que Jesús hubiera hablado nada menos que con una mujer, y por si fuera poco, samaritana. Y como hubiesen traído los discípulos comida, y viéndole más interesado en aquellas gentes de Samaria, le insisten en que coma. Come, Señor, deja tus caritas, no sigas hablando con esta gente. Es de segunda categoría, come, que ya te hemos traído para comer. Y le insisten en que coma. Y Jesús dice algo que revela su grandeza de alma, el mayor grado de santidad, la razón de su encarnación como hombre. Dice en el 31-34. Sí, una voz. Jesús le responde: mi alimento es hacer... Antes. Los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les responde: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Ahí está. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿A que no habéis caído en la cuenta que justamente esta palabra Padre es la primera y la última de Jesús que recoge los evangelios? La primera, cuando tenía 12 añitos y se queda allí discutiendo con los doctores en Jerusalén, les dice esto: hijo mío, te estábamos buscando, etc. Ya os sabéis el pasaje, ¿no? ¿Cómo es que me buscáis? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esto cuando era pequeñajo, con 12 años. Y cuando después de 3 días perdidos le encuentra José y María discutiendo con los doctores de la ley. Y este padre lo tiene presente a lo largo de su vida. Lo acabamos de ver aquí también en Samaria, y es la última palabra que dice antes en la cruz, antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No se le cae de los labios la palabra Padre. Por el ejemplo que pone Jesús acerca de que el fruto es recogido, aunque otros sembraron, sabemos que era poco más o menos hacia mayo. Y otra afirmación: vida eterna, el fruto es eterno. Leamos del 35 al 37. ¿No decís vosotros aún 4 meses y llegar a la mies? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, que ya están blanquecinos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna, para que se alegren juntamente el sembrador y el segador. Porque en esto es verdadero el proverbio, que uno es el que siembra y otro el que siega. Se ve que ya corría ese proverbio entre la gente y era muy conocido, ¿no? Aquí en Samaria el fruto fue abundante. A pesar de ser judío, le pidieron que se quedase más tiempo con ellos. Judíos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron los samaritanos en él? ¿Qué sintieron? Misterio. Misterio, el trato con Jesús. Lo hemos visto con Natanael, Mateo ahora los samaritanos, y vuelve a sonar el si tú supieras. Y no dejemos de ver la pincelada muy de San Juan, universalista como sabéis. No se contentan con decir que sea el Mesías, sino el Salvador del mundo. Leamos 39 al 42 de ese capítulo 4. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía: me ha adivinado todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y creyeron muchos más al oírlo. Y decían a la mujer: no creemos ya
por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que este es de verdad el Salvador del mundo. Amigo, la palabra de Jesús que llega, y muy bien, el inicio fue la apostolicidad de esta samaritana convertida, ¿no? Pero tuvieron ocasión de tratar a Jesús durante un par de días, conocerle, preguntarle, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el trato con Jesús que así cambia a las personas? Los versículos siguientes nos plantean un problema. ¿Cómo dice que un profeta no goza de fama en su tierra y a continuación dice que fue bien recibido si todos creían que era Galileo? Varias opiniones sin que ninguna nos convenza. Desde una interpolación sobre un conocido refrán que Jesús pudo decir en otra ocasión, hasta una velada manera de decir Juan que Jesús era judío, no Galileo. Y en ese caso, mal recibido en Judea y bien recibido en Galilea. Pero resulta que no podemos decir bien recibido en Nazaret, que es Galilea. Leamos del 43 al 46 de este capítulo 4. Después de aquellos 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo había declarado que ningún profeta tiene prestigio en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos lo acogieron bien, porque habían visto todo lo que hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que también ellos habían ido a la fiesta. Llegó pues nuevamente a Galilea. Hasta ahí, espera, un poco, y ahora leemos eso, ¿no? Y otros dicen que Juan pone el contraste de la buena acogida de los samaritanos, si bien aún cierto el refrán dicho en Nazaret: los galileos al ver los signos hechos en Jerusalén le acogieron bien. Es una interpolación, como digo, pero como solemos decir, dejemos a los escrituristas que investiguen, aunque en este caso no es trascendente. Al parecer no dan tampoco con la solución exacta. Se mueve en el campo de la conjetura. Bueno, vuelve Jesús a Caná de Galilea, que está a unos 6 o 7 kilómetros, unos 33 kilómetros, descendiendo unos 800 metros, donde hay un enfermo grave. Y Juan nos narra el segundo de los signos, la curación del hijo del funcionario del cortesano. Sin duda, importante personaje al servicio del rey Herodes Antipas, es el que estaba entonces allí, de la pasión de los magos, ¿no? Leemos del 46 al 48. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde él había convertido el agua en vino. Un oficial real tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le suplicó que fuera a curar a su hijo, que estaba moribundo. Jesús le dijo: si no veis milagros y portentos, no creéis. Sí, hasta ahí, espera. Es la conversación misma puesta por escrito por San Juan. Porque después de lo que pasó, lo que hizo y tal, pues esto parece que sobra. De verdad, yo me imagino a Jesús haciendo esta reflexión en alto. De verdad, que si no veis signos, es que no creéis, ¿no? Sabemos lo que va a hacer a continuación. El funcionario va a buscar a Jesús, le ruega que vaya a curar a su hijo y choca la respuesta de Jesús. Si no veis señales y prodigios, es como una afirmación de la constante que se da en el judaísmo y que vemos en más ocasiones, y que tras un milagro luego le dirán: ¿qué señales haces tú? San Pablo, escribiendo a los corintios, dirán que los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Es como echar en casa ese proceder general de los judíos, ¿no? De hecho, vemos que emplea un plural: si no viereis señales y prodigios. Pero, amigo mío, cuando hay de verdad necesidad, se mete uno el orgullo en el bolsillo. ¿A que sí? Tal vez Jesús intentó excitar la fe, como diciéndolo que se puede creer sin ver. Y si hubiese sido esta intención de Jesús,
dar pie para creer, lo cierto es que lo consiguió, pues creyó y marcha sin insistir en que vaya con él Jesús. Lo leemos, 49 y 50. El funcionario le suplica: Señor, baja antes de que mi niño muera. Respóndele Jesús: vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Efectivamente, creyó, no insistió, y de camino, esas 6 o 7 horas que os hacía mencionado, le salen al encuentro con la noticia. Y como al ponerse el sol, ya sabéis que es el día siguiente, le dicen que ayer, a la hora séptima, hacia la 1 del mediodía, mejor lo leemos, 45 al 51. Todo eso a la vez, ¿no? 51, ¿no? 51 54 dice, o he querido decir. Estaba él bajando ya cuando le salieron al encuentro los criados para decirle: tu niño vive. Les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, y ellos le respondieron: ayer, a la hora séptima, le desapareció la fiebre. Vio entonces el padre que aquella era precisamente la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta fue la segunda señal que realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. De Judea a Galilea. Os refresco la memoria, lo decíamos el lunes pasado. Él va subiendo de Judea a Galilea y Samaria, que se encuentra entre medias de Samaria, de Galilea y Judea, la atraviesa por medio. No da la vuelta como tenían por costumbre, porque no se hablaban los judíos con los samaritanos, os lo comentaba el lunes pasado, y tira derecho, tira de frente por Samaria. Y es el segundo milagro que hace Jesús subiendo para Galilea, ¿no? Al repetir que creyó él y toda su familia, después de haber dicho cuando había sucedido, exacto la hora, lo creyó, y lógico es pensar que seguramente creyeron en mucho más que en un Jesús profeta milagroso, taumaturgo, sanador, curador, sino que creyó él y toda su familia en el Mesías. Y el capítulo 5 habla de una segunda fiesta en Jerusalén, y cuando se habla de la fiesta de los judíos, sabemos obviamente que es la Pascua, o la fiesta principal, pero este capítulo comienza diciendo que hubo una fiesta. ¿Cuál? No sabemos. Aquí Juan no especifica como otras veces. Y analizando la cronología de los hechos, tal vez, como apuntamos a la introducción, este capítulo iría tras el sexto, con lo cual el orden sería 4, 6, 5, 7. Pero para nuestra explicación tiene poca importancia, ¿no? Y el capítulo comienza con el socorrido después de esto, que San Juan usa de vez en cuando, porque a partir de aquí, en muchas narraciones, tal vez recopile palabras de Jesús de distintas ocasiones, al igual que hizo Mateo con la doctrina de Jesús en general, que lo junta por bloques, como hemos dicho en alguna ocasión. Y nos vamos a encontrar en este capítulo 5 un milagro: la discusión por curar en sábado, un discurso apologético y el testimonio del Padre en favor de él. Vamos a leer el milagro, en donde vamos a ver ya en este capítulo, como he dicho, estas tres cosas. Empezamos leyendo. De este capítulo 5 leemos todo seguido del 1 al 9. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciere. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo.
Jesús le vio acostado y conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser curado? Respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina, y mientras yo voy, baja otro antes de mí. Díjole Jesús: levántate, toma la camilla y anda. Al instante quedó el hombre sano, y tomó su camilla y se fue. Nos habla de una piscina que más por los enemigos de San Juan Evangelista que por los creyentes se ha hecho más que famosa. Dice San Juan que estaba junto a la puerta de las ovejas y su nombre, tal vez el más exacto, Bethzatá, por el barrio en que se encontraba. Esta puerta, llamada así por pasar allí las ovejas con destino a los sacrificios del templo, es conocida en el Antiguo Testamento. La construyeron los repatriados, es decir, los que volvieron del destierro. Pues bien, el nombre de las ovejas viene lo de probática, que encontramos en otras traducciones, como nombre de la piscina, porque originariamente allí se lavaban las ovejas para los sacrificios. Sea por lo que fuere, tenía este nombre y estaba. Y sabemos que Jerusalén es la ciudad más veces destruida y sobre las ruinas de cada destrucción de las edificaciones, por lo que representa un filón único para los arqueólogos. Así las cosas, los detractores de turno del Evangelio de San Juan creían ver en San Juan un simbolismo para todo y decían: no existen ni restos ni pruebas de edificaciones en los tiempos de Cristo que sean pentagonales. Juan dice que la piscina tiene 5 pórticos. Luego es un símbolo más. Sin duda se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto unido a que el enfermo llevaba 38 años, los mismos que duró el peregrinar de los israelitas por el desierto, total. Eso de la piscina probática, historia nada de nada. Todos son símbolos y se quedan tan frescos. Pero Dios nuestro Señor, que a veces permite que la arqueología ponga en evidencia a los listorros de turno, permitió primero que por un famoso arqueólogo, Mans, y luego por los padres blancos, en 1800 y pico, 1870, 68, apareciese sin ningún género de dudas la famosa piscina. ¿Tiene razón en lo de 5 pórticos? Sí. ¿No era pentagonal? Claro que no. Sencillamente era un paralelogramo irregular, no rectángulo del todo, pero con un pórtico en cada uno de sus lados laterales, por lo que aparece el quinto arco, los 4 y el que divide 5. Tenían razón el de los 5 pórticos, pero no era pentagonal. Y esta posibilidad de contar con 5 pórticos, sin pensar en pentágonos o en otros símbolos, lo había aventurado Orígenes ya en el siglo III. Hoy se visita. Si vais a Tierra Santa, os encontraréis con la piscina probática o la de la puerta de las ovejas que decía. Y allí se ve, se nota en la excavación, porque no se ve piscina, sino simples ruinas, se nota que arranca, o debería haber arrancado, en ese paralelogramo rectangular, otro nuevo arco. Hay piedras de lo que debió de constituir ese quinto arco. Esta piscina se llenaba con aguas intermitentes y posiblemente termales, nos atrevemos a aventurar, y no sabemos por qué, tal vez por alguna curación ocurrida. El caso era que la creencia popular es que quien primero se metiese, al removerse el agua, sanaba de cualquier enfermedad. Y como ello suponía algo milagroso, achacaban que era un ángel el que agitaba el agua de cuando en cuando. Sería milagroso ciertamente el caso de la piscina. Para Dios nada es imposible. Pero si analizamos milagros, como por ejemplo las piscinas de Lourdes, vemos que eso de curarse es más por fe
que por saltar el primero o bañarse en la primera, en la cuarta o en la quinta de las piscinas del Eden, ¿no? Naturalmente, esa creencia hacía que aquello estuviese repleto de lisiados, de cojos, de mancos, de paralíticos, en los bordes de aquella piscina. Y un dato a tener en cuenta es que importantes códices falta eso de que un ángel agitaba el agua. Uno de esos paralíticos, enfermo desde hacía 38 años, no que llevase allí 38 años, sino que llevaba enfermo ese tiempo, ¿no? Estaba esperando la difícil oportunidad de meterse primero en la piscina al removerse el agua. Y Jesús le hace una pregunta que parece tonta, o que la respuesta es obvia. Si tú estás hecho polvo y estás esperando esa situación y estás allí al lado de la piscina y te pregunta alguien, ¿quieres ser curado? ¿No? ¿Qué diría? ¿Qué diría, no? Pues cualquiera diría, hombre, claro, ¿qué me está usted diciendo? Pero ya, ¿no? Y el Señor se acerca, le pregunta que si quiere ser curado. Y lo que no cabe duda es que se le abre una lucecita de esperanza. Así Jesús lo que hace es elevar, excitar su fe. Y la escena es imponente. Después de preguntarle esto, le dice, levántate, toma la camilla y anda. Y el enfermo, que no podía meterse en la piscina solito, 38 años enfermo, se levantó. Y el fariseísmo aparece otra vez. Es, aunque si Jesús pudiera decir lo que diríamos uno de nosotros, decir, tiene que ser pesados, tiene que ser pesados, siempre estáis con la misma, ¿no? Impresiona, como digo, pues era sábado. Y ni les importa el dolor de 38 años seguidos la incapacidad de este pobre hombre. El caso extraordinario de que por sí solo demuestra decir que lo hace es superior a las leyes y valiéndose de falsas interpretaciones acusan al enfermo de cargar. 5, 9, 10. En aquel mismo instante el hombre quedó curado, tomó la camilla y comenzó a andar. Aquel día era sábado. Los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no puedes llevar tu camilla. ¿Sigo? Sí. Él les dijo, el mismo que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. No es cosa mía. El que me ha curado me dice, toma tu camilla y vete a su casa. Ciertamente estaba prohibido cargar, no coger una camilla, cargar con peso el día de sábado, lo dice Jeremías. O, amén de que la ley del amor está por encima de todo, que ya no lo sabemos. Suponed que un médico abandona el domingo la necesaria asistencia a un enfermo en un pueblo por ir a la única misa que hay. La respuesta del curado es contundente. Sigamos leyendo. Ahí habremos quedado en el 12 o 13 por ahí, ¿no? Al 15. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que allí había. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Sigo? Sí, termina ya. Él fue y dijo a los judíos que le había curado Jesús. Amigo, se acabó el pastel. Pues ahora ya sí sabe quién es, lo ha descubierto y dice, pues ha sido este señor. En palabras de San Juan Crisóstomo, es como decir, el que pudo sanarme y supo sanarme tras 38 años enfermo, sabrá mejor que vosotros si es lícito o no es lícito que cargue con la camilla. Y Jesús desaparece del tumulto, que sin duda debió armarse, pero, y esto es de San Juan, se las arregló para salir al encuentro del curado. Ya sabéis que los judíos siempre echaban las culpas a los pecados, incluso de los padres, lo que vemos en el mismo Juan. Y un poco más adelante, pero no es porque no estuviera la doctrina clara
respecto al tema, ¿no? Sale aquel topicazo que ya había dicho Jeremías en el capítulo 31, que decía aquello de los padres comieron el agraz y los hijos sufrieron la adulterio. Eso quiere decir que en muchas ocasiones la causa de la enfermedad no sean los pecados, los propios pecados. Ahí están las enfermedades venéreas, por ejemplo, o el SIDA en muchos casos, en algunas ocasiones la cirrosis, etcétera, etcétera. Y al juzgar por el contexto, bien pudo este enfermo sufrir la enfermedad por mala vida, no lo sabemos, pero Jesús pudo referirse a Jesús pecar, una vez curado, no pecarse. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias del pecado son infinitamente peores que las enfermedades. Esto en nuestra mentalidad occidental todavía nos cuesta creerlo, ¿no? No que atribuyamos a las enfermedades lo que pasa a algunos en los enfermos, no. Creo que esa idea está desterrada, por lo menos entre nosotros, aunque todavía en algunas aldeas, por ahí de esas, puede que subsista el pecado de los padres para los hijos, no. Sino más bien por mala vida. No lo sabemos, pero Jesús pudo referirse a que no pecase, porque eso de pecar es peor que las peores enfermedades. Esto es lo que digo que nos cuesta entender, no que sea fruto de mi pecado la enfermedad que padezco, sino que la estoy padeciendo y otros no la tienen y no sé qué, pero no veo que un pecado en mí, en un alma cristiana, es peor que una enfermedad. Por eso, si algunas veces nos ha pasado por la cabeza esa idea de desechémosla en el acto, y segundo, decir, Señor, lo que no quiero es pecar. Tengo claro, porque tú me lo has dicho, que lo peor es el pecado. Y ante lo evidente, en vez de rendirse a la verdad, los enemigos de Jesús le persiguen sobre pretexto de ser incumplidor de la ley mosaica. Siempre ha habido hipócritas semejantes. Preguntad a los que con leyes que ellos llaman justas predican el aborto, la libertad de la droga, la eutanasia, etcétera, etcétera. Y a partir del versículo 17 comienza esta profunda e interesante tercera parte del capítulo 5. El Hijo está en íntima unión con el Padre y reivindica su filiación divina. Sin duda Jesús se proclamaba Dios. Leámoslo, de este capítulo 5, 17 y 18. Pero él les replicó, mi Padre todavía sigue trabajando y yo sigo trabajando también. Por esto, precisamente, los judíos trataban aún más de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios, pero con este chico quién es. Este chaval de la barba que ha entrado aquí y hace estas cosas, ¿quién se cree que es? Pues no está diciendo que es el Hijo de Dios, que es Dios. Pensad lo que sentiría aquella gente, ¿no? Y es importante considerar que ante eso que alegan los judíos, Jesús no niega, afirma el curar al paralítico no fue un quebrantamiento del sábado, sino actuar incesante de Dios en el mundo. Eso es lo que acaba de decir. Este actuar, siendo Dios un solo ser, es actuar Padre e Hijo, como mano y cerebro, obran conjuntamente haciendo lo mismo. Terminamos leyendo el 19 y 20. Jesús les dijo, os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de por sí que no vea hacerlo al Padre, y lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto hace, y le mostrará obras mayores que estas, de tal manera que os quedaréis asombrados. Esto es, y al llamar a Dios su Padre, lo hizo en sentido propio,
igual naturaleza. Así entienden los judíos también, lo entienden perfectamente. El Hijo ejerce la función originaria y exclusiva de Dios, que es vivificar y dar vida. El pasaje que tiene a continuación es un poquito más largo y nos conviene verlo despacito, por eso lo vamos a dejar para el año que viene. Porque como el lunes, si Dios quiere, estará la charla extraordinaria sobre Adviento y Navidad, nosotros retomaremos el curso de San Juan ya después de los Reyes, el lunes siguiente a los Reyes. El día 12 es, ¿no? No recuerdo ahora de memoria el calendario, pero sí, el lunes siguiente a los Reyes. Es el 12, ¿verdad? Bueno, pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen, de la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza, que no decae con los años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta con la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos. concédenos el deseo de tu luz y por favor. María, poderosa concede esa misericordia. somos tan débiles y nuestro enemigo se sorprende con tantos estragos, mas por tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por odio, sino por